Antes de empezar nuestra unidad número 2, quiero terminar lo que nos quedó de la 1 brevemente. Estamos en la página 17 y les invito a que podamos ir para mirar ahora la exposición de Romanos, Isaías Romanos, no sé quién es ese, pero es Romanos 11 del 33 al 36. Romanos 11 del 33 al 36. El texto bíblico, sí, tachen por favor Isaías. El texto bíblico dice lo siguiente, escuchen con mucha atención. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este pasaje es una alabanza al Señor por todo lo que Él ha hecho. El contexto de este pasaje es necesariamente todo el libro de Romanos. En los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo desnudó el corazón del hombre, mostrando así la infame pecaminosidad del hombre y su perversión, así como también el terrible juicio de Dios por el pecado. En los capítulos 4 al 8 se presenta la provisión de la gracia de parte de Dios, enviando a su Hijo para lograr la justificación de su pueblo, el cual, al igual que toda la humanidad, fue destituido de la gloria de Dios en Adán. En los capítulos 9 al 11, el cual es el contexto más inmediato, es presentado el gran misterio de los propósitos de Dios en gracia al escoger a un pueblo que no era pueblo para convertirlo en su especial tesoro. Este pasaje deja en claro que todo sucede como Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Dios escogió en su gracia a hombres para ser salvados solo por gracia a través de Cristo Jesús. Al final de este capítulo, el apóstol Pablo, al maravillarse de la sabiduría de Dios, adora al Señor por su incomprensible amor y sabiduría. En el versículo 33, mirando nuestro texto, el apóstol comienza su doxología al Señor con estas palabras de regocijo y adoración. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nunca podremos entender más allá de lo que Dios nos ha querido revelar y por eso debemos adorarlo, porque conocerlo y conocer sus caminos es una gracia recibida por un hombre que es incapaz de descubrirlo por sí mismo, pero al mismo tiempo, qué glorioso es lo que Él nos ha revelado. Los versículos siguientes comienzan la reflexión que el apóstol hace sobre la maravilla del misterio a través de preguntas retóricas, las cuales no buscan ser contestadas, sino servir como un canal que te lleve a adorar a Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Todas estas preguntas, ¿cómo se deben responder? Nadie, nada, de ninguna manera. Finalmente encontramos el versículo clave, el cual proclama a Dios como el creador, el sustentador y el propósito final de toda su creación. Ahí lo he puesto en griego porque hago una pequeña exégesis aquí sobre el texto. Algunos comentarios exegéticos sobre este maravilloso texto. Son tres específicamente. En primer lugar, la expresión oti es una palabra de conexión que nos dice que las palabras que fueron dichas a continuación es una conclusión o un agregado de lo que se dijo anteriormente. Es lo que se traduce como porque. Esta palabra de conexión nos lleva inevitablemente al contexto. Recuerden, todo pasaje debe ser entendido en su contexto. Y el contexto de este precioso texto es la sabiduría de Dios, incluyendo la sabiduría de Dios en la salvación de hombres a través de su elección desde la eternidad. En segundo lugar, el segundo comentario es que la expresión ta panta, que significa todas las cosas, afecta toda la frase anterior. De él, por él y para él. El verbo son tiene que ser aumentado para que se refleje el significado correcto de la estructura griega. Y en tercer lugar, cuando en una construcción griega se repite una palabra acompañada de preposiciones como en este caso ek, dia y eis, se está haciendo un énfasis especial en el resultado y la meta de algo.
Hay otros lugares del Nuevo Testamento en donde también se pueden notar este principio. Esta observación sencilla nos permite decir esto sobre el texto. Ponemos la palabra porque inevitablemente lo conecta con su contexto, porque todas las cosas son de Él, nos muestra el resultado. Todas las cosas son por Él, Él es el medio, y todas las cosas son para Él, es la meta. Consideremos ahora las preposiciones de este texto para tratar de entender lo que está diciendo Pablo aquí. De Él o ek autón, la preposición ek tiene algunas connotaciones, pero en este contexto significa procedencia, origen, la causa o la razón de algo y debe ser traducido como de. Esta expresión enseña que Dios es el origen de todas las cosas, es decir, el creador, el originador, de donde todas las cosas encuentran la fuente de su origen. Las implicaciones necesarias de Dios como el creador es que Él es el soberano sobre todo lo que Él ha creado. Él es rey sobre su creación. Ya miramos esto en otros textos de la Escritura, donde cuando se habla de Dios como el creador, se muestra su soberanía, porque si Él es el creador y por ende dueño de todo, Él tiene el control absoluto sobre todo. La segunda preposición que aparece como di autou o por Él es la preposición dia, la cual se encuentra en genitivo, implica instrumentalidad, es decir, algo que es usado como el medio o la vía para hacer algo. Esta segunda preposición vuelve a enfatizar a Dios como el creador activo de la creación. No solo es el originador de donde todo sale, sino que fue hecho todo a través de Él. Es hermoso pensar en las palabras de Pablo al hablar de nuestro Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más, la soberanía del Señor es evidente a través de la manifestación del Señor como creador y dueño de todas las cosas. La providencia de Dios está incluida en esta descripción. Y quiero recordarles que la providencia es parte de los conceptos que surgen de la soberanía. No solamente todo es de Él, sino que todo fue hecho por Él, a través de Él, por el poder de su voz, a través de lo que Él hizo como el instrumento de creación. Y Pablo dice que Jesucristo fue ese instrumento. Es interesante conectar cuando dice que el Señor dijo y sea y fue hecho, y luego nos dice que el verbo estaba en el principio y el verbo es presentado como la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo es el instrumento a través del cual todo fue hecho. ¿Por qué digo todo esto? Estamos mostrando que Dios es soberano. ¿Y cómo sabemos que Dios es soberano? Porque todo es de Él. Él es la fuente de todo. Pero en segundo lugar, porque todo fue hecho por medio de Él. Es decir, es dueño, es creador, es soberano, por lo tanto. Pero en tercer lugar y último, aparece la preposición o la frase eis autón. La preposición eis implica el propósito o la meta de una cosa. No solo que Dios es el creador y por ello tiene el derecho legítimo de ejercer una soberanía absoluta sobre todo lo que le pertenece, sino que el propósito mismo por el que existen todas las cosas apunta hacia Él. Él ha creado todo para Él. Este concepto no es tan difícil de entender cuando se trata de cosas inertes o de criaturas sin voluntad o intelecto, aunque sin duda hay misterios envueltos en esto. Sin embargo, cuando se trata de criaturas inteligentes y con voluntad como el hombre, este concepto se hace casi imposible de entender. ¿Cómo puede ser que todo fue creado para Él y para su gloria, cuando las criaturas son libres y podrían decidir cualquier otro fin para sus propias existencias? La única respuesta satisfactoria a esta pregunta compleja es la soberanía absoluta de Dios y su decreto eterno, el cual se extiende por encima de los hombres y se cumple a través y a pesar de ellos. ¡Qué misterio! Pero qué gloriosa es la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cómo puede ser que todo sea para Él si los hombres tienen inteligencia y pudieran decidir cualquier cosa? ¿Cómo es que todo es para Él? Bueno, porque Él es el soberano.
y aun cuando los hombres son libres y las criaturas son libres, todo existe y todo fue creado para Él. Eso solo puede reflejar la soberanía absoluta de un Dios que es creador, que es el agente que creó, pero también es el fin último de todas las cosas creadas. Así que eso revela sabiduría, soberanía, propósito, el hecho de que Él es sobre todas las cosas. ¿Sí, mis hermanos? De esta manera terminamos la unidad 1, que era simplemente una introducción al concepto de la soberanía de Dios. Y ahora vamos a la unidad 2 en los minutos que tenemos. Esta es una unidad corta, pero que tiene sin duda cosas muy importantes. Voy a advertirles antes de empezar que no vamos a tener el tiempo de mirar cada texto aquí, pero una de las tareas que ustedes van a recibir al final de este día es que ustedes puedan volver a leer estos argumentos, pero que puedan abrir la palabra de Dios y mirar cada uno de estos textos. Nosotros no lo hacemos por tiempo, pero es necesario hacerlo como estudiantes de la Escritura. Amén. Así que en segundo lugar, la unidad 2, la soberanía de Dios y su decreto general sobre la creación. Después de haber visto de manera breve la doctrina de la soberanía de Dios, es necesario que nos enfoquemos en una parte importante de ella, la cual es el decreto de Dios. Como lo apreciamos en nuestra definición de términos, el decreto de Dios encuentra su fundamento en la doctrina de la soberanía de Dios. Dios tiene el derecho legal y la autoridad sobre toda su creación para hacer con ella como su santísima y siempre sabia voluntad lo demanden. Esta voluntad perfecta e inmutable es conocida como su consejo o su decreto eterno. Como vimos en nuestra introducción, la Confesión Bautista de Fe de 1689 dedica su capítulo 3 a proclamar esta maravillosa doctrina que exalta y glorifica al Señor. Para una mejor comprensión, la doctrina del decreto puede ser dividida en dos secciones. Una general, en la que se habla de cómo Dios se relaciona con su creación en general, y otra específica, en la que se puede hablar de cómo Dios se relaciona con el tema de la predestinación de hombres para la vida eterna. El presente capítulo va a explorar o tiene la intención de explorar de manera introductoria la primera sección, es decir, el decreto general de Dios para su creación. Comparto con ustedes de manera íntegra la exposición que el doctor Samuel Waldron hace de este tema en su libro de la exposición de la confesión de fe. Lo que he hecho aquí es simplemente transcribir lo que dice el libro para poder compartirlo con ustedes. El decreto de Dios de todos los acontecimientos. El doctor Waldron divide su explicación de este tema, que habla de manera general de los decretos de Dios y cómo Dios se relaciona con su creación, en tres puntos importantes. El primer punto que él trata es una explicación bíblica y sus implicaciones. En segundo lugar, él trata una controversia reciente sobre la doctrina del decreto. Y en tercer lugar, él trata varias cuestiones serias relacionadas a la doctrina del decreto. Nosotros vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en esta hora, pero cuando tengamos que parar, paramos y continuamos, porque esto tiene mucha importancia en nuestro entendimiento. Así que vamos a empezar mirando en primer lugar una explicación bíblica y sus implicaciones. Y esto tiene tres puntos importantes. En primer lugar, nada frustra el decreto de Dios. En segundo lugar, nada escapa al decreto de Dios. Y en tercer lugar, nada condiciona el decreto de Dios, excepto, por supuesto, Dios mismo. Así que en primer lugar, nada frustra el decreto de Dios. Dios tiene una voluntad decretiva. A veces se llama su voluntad secreta o soberana, que no puede ser resistida y que sin duda logra todos sus propósitos. Y lo que ustedes encuentran en estos textos son textos que ya leímos, pero aquí aparecen, por ejemplo, Isaías 46, que ya lo estudiamos, el Salmo 115, versículo 3, donde dice que el Señor ha hecho todo lo que Él ha querido. También el Salmo 135, 6, que dice que Él reina, y Romanos 9, que también habla de que Él es soberano y Él ha hecho como Él ha querido. Ahora, nada frustra el decreto de Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Si algo pudiera frustrar el decreto de Dios, entonces Dios perdería muchos de sus atributos. Por ejemplo, ¿por qué tú no puedes hacer todo lo que tú quieres?
¿Por qué no puedes? Bueno, pastor, porque hay ciertos límites que limitan lo que yo pudiera hacer. Yo no puedo tener esa casa porque le pertenece a alguien más. Yo no puedo llegar a tener 100 años porque la vida no depende de mí. Quizás el Señor me quiere llevar antes. Y yo tengo que reconocer, y todos los hombres tenemos que reconocer, que la razón por la cual nuestros deseos se frustran es precisamente porque no tenemos todo el poder, ni tenemos toda la vida, ni tenemos muchas cosas, y dependemos de muchas otras para que las cosas se hagan. Ahora, piensen esto por un momento. Si algo frustrara el decreto de Dios, entonces Dios no sería todopoderoso. Si algo se opusiera a Él, significa que ese algo sería más grande que Él. Y si eso más grande que Él se opone a Él y Él no puede contra eso, entonces eso es más poderoso que Él y ya Él no es todopoderoso. Si Él no puede cumplir su decreto, porque lo que frustra el decreto es el tiempo, entonces Dios no es eterno. Nosotros sí nos frustramos en nuestros deseos porque no tenemos el tiempo y a veces no nos alcanza la vida para cumplir lo que anhelamos. Pero si algo frustrara el decreto de Dios con respecto al tiempo, Él no sería eterno. Entonces estamos hablando aquí de que cuando hablamos de que nada frustra el decreto de Dios, son todos aquellos pasajes que dicen que lo que Él quiere lo hizo, que lo que Él anhela Él lo cumple, que todo lo que ha querido Él ha hecho. Y si alguien se atreviera a cuestionar eso de Dios, está diciendo que Dios no es Dios. Porque si algo puede contra Dios, si algo puede detener su mano, entonces ese algo debería ser Dios y no Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? En segundo lugar, rápidamente, nada escapa al decreto de Dios. ¿Qué implica la idea de escapar? Es decir, en el decreto de Dios están todas las cosas incluidas. Eso es lo que dice la confesión de fe y es lo que enseña la Biblia. En el decreto de Dios están incluidas todas las cosas, todo tipo de cosas, todo acontecimiento. Todo lo que ocurre está incluido en el decreto de Dios. Hay dos argumentos para esta afirmación. En primer lugar, la Biblia afirma generalmente que el decreto de Dios es universal. Y en segundo lugar, la Biblia enseña específicamente que el decreto de Dios o en el decreto de Dios se incluye toda clase de acontecimientos. Solamente vamos a mirar algunos textos, no podemos todos, pero sí algunos, y le voy a invitar que tenga su Biblia abierta ahí para que pueda mirarlo. Yo voy a leerlo lo más rápido que pueda, buscarlo lo más rápido que pueda, pero la idea es que usted pueda buscarlo también si tiene el tiempo ahí. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel 4:34. ¿Ustedes se acuerdan quién dice estas palabras? ¿O de quién habla aquí? Nabucodonosor. Una de las expresiones más poderosas en la Biblia de la soberanía de Dios vinieron de un rey pagano que Dios lo humilló y le hizo reconocer que lo que él tenía no lo había recibido. Oh, qué grande soy, mira todo lo que tengo. ¡Bum! El Señor lo convirtió como en una bestia. Salía, se mojaba con el rocío, comía pasto, estaba ahí como un animal. Y cuando el Señor lo trae en sí, que eso es lo que empieza diciendo el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Qué poderosa expresión, ¿sí o no? Fíjense, lo que estamos hablando de que nada frustra el decreto de Dios está claramente puesto aquí. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es decir, no hay nadie que lo cuestione en lo que él hace. Nadie puede pararlo, nada frustra. Pero en este texto lo estamos citando porque también en este texto se nos enseña que no hay nada que se escape al decreto de Dios. ¿Hay algo que está fuera del decreto de Dios? ¿Hay algo que no ha sido decretado por Dios? La respuesta es no, nada. Todo está en el decreto de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Nabucodonosor dice: todos los habitantes de la tierra son como nada y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es muy interesante este texto, no tenemos el tiempo ahora para profundizarlo, pero esa expresión de los ejércitos y los habitantes de la tierra es una referencia a las criaturas inteligentes que Dios creó. Y sobre ellos Dios hace lo que Él quiere. Alguien puede decir, claro, en un río, sí, hasta el hombre hace lo que quiere con un río. Sí, en la lluvia, bueno, el hombre podría... No. Aquí está hablando de los ejércitos de los cielos. Y también está hablando de los habitantes de la tierra, incluyendo todo, pero también a los que tienen intelecto. Por lo tanto, ¿qué se escapa al decreto de Dios? La respuesta es nada. Todo está en el decreto de Dios. Y eso está afirmado de una manera general, pero también la Biblia lo anuncia de una manera específica y habla de cosas. Fíjense, aquí el doctor Waldron cita 7 cosas de las cuales dice que el Señor decreta y específicamente se dice que vinieron de parte de Él. Y vamos a mirar algunas de ellas. En primer lugar, acontecimientos buenos y acontecimientos malos. Y les voy a invitar a que podamos ver Isaías capítulo 45, versículo 7. Isaías capítulo 45, versículo 7. ¿Estamos ahí? Que formó la luz, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué viene de parte de Dios? La paz y la guerra, la luz y las tinieblas. Y por eso en este texto nosotros podemos notar cualquier tipo de acontecimiento, sea bueno o malo, en el sentido de cómo el hombre lo percibe, porque Dios nunca hace nada malo, pero cómo el hombre lo percibe, todos esos acontecimientos vienen de parte de Dios. Miren lo que dice Amós capítulo 3, versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y fíjense la pregunta que hace ahora. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? ¿A qué se le está atribuyendo aquí al Señor? Ahora, no es un mal en el sentido de pecado. Puede ser un mal, una conquista, un rey viniendo sobre ellos, alguna cosa que sea mala para el pueblo, pero que no es mala en el sentido moralmente hablando. Puede ser el juicio de Dios. Cuando nosotros estamos hablando y nos dice alguien muere, oh, qué mal. Pero no significa que la muerte en sí misma es mala, en el sentido de que la muerte viene de parte de Dios también. ¿Me hago entender? Ahora, esa es la idea que aparece aquí. Los acontecimientos buenos y malos vienen de la mano del Señor. No vamos a leer el texto de Génesis 50-20, ya lo leímos, pero ahí también aparecen las acciones pecaminosas de los hombres. ¿Dios decretó lo que los hermanos de José iban a hacer, sí o no? Sí. ¿Lo dice José ahí de manera explícita o no? Ustedes hicieron mal, pero Dios usó todo esto para bien. Es decir, esto no fue algo que se le escapó al Señor. Esto es parte de su plan, es parte de cómo estaba establecido. Nosotros podemos ver también en las palabras del Señor Jesús, de Pedro, tanto en Hechos 2 como en Hechos 4, que ya lo estudiamos, Hechos 4, cuando dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían previamente, es decir, el asesinato de Jesucristo fue previamente decretado por el Señor. Y fue decretado por Dios, aunque en la forma en cómo lo hicieron los hombres, fue un acto completamente pecaminoso. ¿Sí o no? Miren ahora también, en tercer lugar, las acciones libres de los hombres. Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Si alguien dice algo con su boca, ¿se puede decir que eso se aplica al concepto de ¿es de Jehová la respuesta de la lengua? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice el texto?
Déjenme ilustrarles esto de esta manera. Ustedes van a buscar trabajo. Han puesto carpetas y seleccionaron su carpeta. Usted va orando y diciendo, Señor, ayúdame porque yo quiero tener este trabajo. Y usted va y se sienta y comienza a hablar y la persona empleadora le dice, no, no te vamos a dar el trabajo. Pregunta, ¿eso vino de parte de Jehová? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sabes qué pasa cuando uno entiende eso? Deja de vivir frustrado porque confía que quien tiene el poder para abrir puertas o cerrar puertas, hacer cosas o dejar que las cosas no se hagan, descansa en aquel que es soberano. Y no solo es soberano, dice que utiliza todas las cosas para nuestro bien. Y cuando de la boca de un hombre te dice, no, tú no tienes el trabajo. Y vamos a pensar más, ese hombre no te escogió porque él no quiso escogerte. No le caíste bien. Le pareció que tú no eras la persona competente. Ninguno se siente identificado, por favor. Pero pensó que tú no eras la persona competente. A mí no me interesa. ¿Sabes qué? Esa era la única carpeta que tenía, pero yo no le quiero dar ese trabajo. Aun cuando la disposición de su corazón es de él, cuando él pronuncia esas palabras, ¿en dónde estaban escritas esas palabras? En el decreto de Dios. ¿Lo puede ver ahí o no? Bueno, ya mismo entramos a esa candela. Espera ahí, vamos en orden. Mire lo que dice el versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino. ¿Y qué dice el texto? Mas Jehová. Mire, es lo mismo que el otro. Yo voy a ir a tal lugar y entonces tú lo piensas, tú lo deseas, pero al final tú terminas haciendo y las circunstancias se terminan dando para que siempre hagas lo que el Señor quiso que tú hagas, aun cuando eso te traiga consecuencias porque fue un pecado que tú cometiste. Pero nadie jamás puede decir, eso no estaba decretado por Dios. ¿Me hago entender? Todo, absolutamente todo, lo entendamos o no, está decretado por el Señor. Todo lo que sucede, lo que estamos haciendo, el que hayas venido hoy, el que hayas llegado como llegaste, la circunstancia en la que estás, el escuchar esta clase, todo ha sido decretado por el Señor. Ahora, es importante y vamos a llegar un poco más adelante a ciertos conflictos que uno podría llegar en su mente humana. Acuérdense, nosotros peleamos con nuestro corazón idólatra, que crea sus propias ideas de Dios. Y tenemos que luchar porque a veces alguien puede pensar, y es muy común decir, entonces si eso es así, entonces ya pues que se haga la voluntad de Dios y yo me quedo aquí sentado. Ya pues si Dios va a salvar a los hombres, entonces ¿para qué predicar? Ya pues si Dios me va a dar el trabajo que Él quiere, yo me quedo sentado, igual me han de llamar. Ese no es el concepto bíblico. Y aun cuando el decreto es certero y todo lo que hacemos está en el decreto de Dios, nosotros tenemos responsabilidades. Y nosotros vamos a rendir cuentas, no por el decreto de Dios, porque no sabemos lo que Él tenía para nosotros, sino en base a lo que Él ha mandado en su palabra. ¿Por qué va a ser juzgado Judas Iscariote? Por haber cumplido el decreto de Dios. Les hago una pregunta. ¿Él cumplió el decreto de Dios, sí o no? Y entonces él no tendría que ser juzgado. Debería ser un héroe, como dice el evangelio gnóstico de Judas. ¿Sí o no? Él es un héroe. Él cumplió la voluntad de Dios al fin y al cabo. Espérate un momento. Espérate un momento. Ese hombre lo único que merece es un juicio eterno por las decisiones que tomó. Ese juicio eterno es un hijo de condenación y el Señor lo va a juzgar por toda la eternidad y Él no va a poder decir, pero es que yo intenté cumplir tu voluntad. Mentiroso, tú no sabías cuál era mi voluntad, tú no sabías que tú eras ese hijo de perdición y aun cuando hubieras leído el texto, tú no sabías que se trataba de ti. Lo que tú hiciste, lo hiciste por tu propio corazón y por lo tanto tú llevas tus propias consecuencias. Y sí, se cumplió mi voluntad, pero no porque tú eres bueno, sino porque yo soy soberano y tú vas a rendir cuentas por lo que hiciste. Cuando uno aprende a encontrar ese equilibrio, entonces uno aprende a pensar bíblicamente.
Los que creemos en la soberanía de Dios y en el decreto, no nos sentamos a decir que Dios haga llover, que Dios mande para la comida, que Dios mande un trabajo, que Dios mande las almas, que Dios mande a las personas. Yo no les voy a predicar, yo no las voy a buscar, ellas tienen que venir. No, eso es alguien que no entiende la soberanía de Dios, ni el decreto de Dios. El decreto de Dios se va a cumplir siempre, porque no hay nada que lo frustre, pero también todo lo que hacemos está bajo ese decreto. ¿Me hago entender? Rápidamente, las cosas que ocurren al azar. Mire que esto es bien interesante. Mire conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 28. Este texto seguramente es conocido por algunos de ustedes y es un texto muy interesante. 28, del 22, 28 al 34. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que él no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre, y fíjense esto aquí, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había recibido y murió, versículo 37, pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. ¿Cómo vio eso? Conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora, fíjense el detalle. La pregunta es esta. ¿Ese fue un hecho al azar, sí o no? Sí, en un sentido sí, humanamente hablando. Ese hombre no hizo intencionalmente. A ver, déjame tratar de ver dónde se unen las coyunturas de la armadura. Estamos hablando de una armadura que podía resistir flechazos y lo que sea. Y estamos hablando de un hombre que tenía tensado el arco, y yo me lo imagino así. Y de pronto vi una manzana caída. Y cuando quiso coger, ¡ay! Se le soltó la flecha. Es como me imagino la escena. Él no lo apuntó con una mira láser. No se sentó a decir, este es, él nos está engañando, es este, está disfrazado por este. Él ni siquiera estaba pensando en eso. Claro que estaba en la guerra para matar al rey, porque ese había sido el propósito. Pero él suelta eso al azar, humanamente hablando, pero aún el azar está en las manos de Jehová. ¿Sí o no? Este texto es un texto increíble. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el decreto de Dios va más allá de lo que uno simplemente piensa. Si alguien se saca la lotería, ya vamos a hablar de ese tema después. ¿Eso estaba en el decreto de Dios? No hay nada que se escape del decreto de Dios. Otra cosa es que me pregunten si eso está bien o está mal. Porque aunque pueda venir dinero y hacerse rico por la lotería, hay algunas cuentitas que va a tener que resolver. ¿Me hago entender? Lo que estoy diciendo es, nada está fuera del decreto de Dios. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Muy bien, ustedes tienen ahí otras cosas como los detalles de nuestra vida, cada cosa que pasa está en el decreto de Dios, los detalles de las naciones están en el decreto de Dios, la destrucción final de los inicuos está en el decreto de Dios, Dios lo ha decretado. Pero eso nos lleva a nuestro tercer punto. Así como nada frustra el decreto de Dios y nada escapa el decreto de Dios, nada condiciona el decreto de Dios. ¿Qué significa nada condiciona?
Significa que no hay nada que pueda poner en tela de juicio si se va a cumplir o no. No hay nada que haga tambalear la seguridad de que lo que Dios ha dicho que se haga, se vaya a hacer. Ahora, es interesante que el Dr. Waldron pone entre comillas, el único que puede condicionar el decreto de Dios, ¿quién es? Solo Dios. Es porque es Dios. Pero el punto aquí es, nada puede condicionar. Ay, pastores, que si tan solo hubiera llegado antes y le hubiera predicado, seguro se hubiera salvado. Yo le voy a decir una cosa. De algún lugar habría llegado la salvación si esa persona se iba a salvar. Eso sí, usted va a rendir cuentas. Pero nada hace que se pierda, se frustre o se condicione el decreto de Dios. Nada. Fíjense que se puede probar esto a través de diferentes consideraciones. Y él dice 3. En primer lugar, la naturaleza de la situación. No había nadie, no existía nada cuando Dios decretó. Por lo tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto su propia voluntad cuando decretó todas las cosas. ¿Por qué nada lo condiciona? Porque no había nadie cuando estaba ahí y todo fue decretado. Pero en segundo lugar, también porque la Escritura lo afirma. La Escritura afirma que nadie aconsejó a Dios cuando Él decretó. Y en tercer lugar, por la inferencia de su universalidad. Ya hemos probado que el decreto de Dios es absolutamente universal o exhaustivo. El decreto determina todas las cosas, pero si determina todas las cosas, entonces no es determinado por ninguna de aquellas cosas que determina. Todo ha sido decretado y nada de lo decretado cuestiona o puede ser una condición para el cumplimiento del decreto de Dios. Muy bien, vamos en segundo lugar rápidamente a una controversia reciente sobre la doctrina del decreto en la confesión. Y les pido que presten atención, esta es una lectura muy interesante que puede servirnos para encontrar los equilibrios bíblicos. En 1924, el Sínodo de la Iglesia Cristiana Reformada formuló los 3 puntos de la gracia común. Esto condujo al éxodo de Herman Hoeksema, que no es el mismo que Hoekema. Este es otro, eran holandeses también, o de línea holandesa. Y de aquellos que formaron con él la Iglesia Protestante Reformada. La controversia no acabó allí, sino que originó un debate continuo sobre el tema de la soberanía de Dios. Cornelius Van Til estaba de acuerdo con los 3 puntos, pero sintió que la decisión del sínodo era parcial. Había tratado la interpretación fatalista del decreto que hacía Hoeksema, pero no había tenido en cuenta a otros dentro de la Iglesia Cristiana Reformada que estaban limitando el decreto de Dios y así estaban yéndose al error opuesto. Tanto el fatalismo como el arminianismo, en opinión de Van Til, significaron el fin del pensamiento bíblico y del verdadero cristianismo. Adicionalmente, ambos se apartaron del calvinismo de las confesiones reformadas. La confesión afirma tanto la soberanía absoluta de Dios como la realidad de la libertad humana. Si se niega o mitiga cualquiera de estas verdades, el cristianismo calvinista se secará y morirá. Así pues, hay 2 extremos racionalistas que matan al calvinismo bíblico donde quiera que surgen. En primer lugar, existe la minimización o negación de la realidad de la libertad humana con el interés de tratar de preservar la soberanía de Dios. Esto conduce a un hipercalvinismo rígido y, por así decirlo, congela el agua de vida. Pero en segundo lugar, el otro extremo es la minimización de la soberanía de Dios para tratar de preservar la libertad humana. Esto conduce al arminianismo y a la evaporación del agua de vida. El presupuesto común de ambos extremos es que, de alguna manera, la soberanía divina y la libertad humana son principios inconsecuentes y mutuamente exclusivos. Presten atención a la lectura. Esta falacia está bien expresada por Rushdoony. Él dice: a Dios y al hombre se los coloca en compartimientos estancos, de manera que la actividad de Dios no puede ser simultánea
y coextensiva con la del hombre y al mismo tiempo determinado. Al gobernar su pensamiento esta falsa alternativa, un bando escoge resolver el problema negando la realidad de la libertad humana. Hoxema dijo, por ejemplo, siempre digo, amado, dame a Dios. Si debo hacer una elección entre perder a Dios o al hombre, dame a Dios. Déjame perder al hombre, está bien para mí, no hay peligro ahí, dame a Dios. Eso es reformado y eso es especialmente reformado protestante. Al mismo tiempo, el otro bando escogía circunscribir la soberanía de Dios y, por así decirlo, perdían a Dios. James Dane y otros optaban por limitar el decreto de Dios con objeto de preservar la genuina libertad humana. Un bando escoge a Dios para resolver el problema, el otro escoge al hombre. Pero ambos escogen y ese es su error. Van Til, sin embargo, junto con las confesiones reformadas, enseña que la libertad del hombre y la libertad de Dios y la libertad del hombre no están en conflicto. Ninguna de las dos tiene que ser limitada con objeto de hacer hueco o espacio para la otra. La libertad del hombre no es la libertad de Dios. La libertad humana no supone un reto para la libertad divina, sino que coexiste con ella. El mismo acontecimiento, según dijo Van Til, y antes de él, las confesiones reformadas, puede ser tanto el resultado de la libertad humana como la determinación de la soberanía divina. Esta es, sin duda, la verdad bíblica del asunto. La lección es evitar las alternativas racionalistas del hipercalvinismo y el arminianismo y someter nuestras mentes a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, lo que pasó en este sínodo, y con esto vamos a terminar esta clase para poder almorzar, pero escuchen esto con atención. Lo que sucedió aquí fue que estos hombres, del lado de Hoxema, lo que ellos hicieron fue caer en un hipercalvinismo, que comenzaron a negar muchas cosas, y eso comenzó a hacer una fricción dentro de esta denominación reformada en Estados Unidos. Ellos son separados cuando esta convención o esta denominación establece los 3 puntos que hablan de la doctrina de la gracia común. Eso fue el gran problema. Pero ahí no terminó el problema, sino que comenzaron a profundizar el tema. Y el gran debate radica en esto. Yo veo en la Biblia que Dios es soberano. Por lo tanto, dicen ellos, si Dios es soberano, el hombre no puede ser libre. Y por otro lado, ellos dicen, yo veo en la Biblia que el hombre es libre. Por lo tanto, si el hombre es libre, la soberanía de Dios tiene que estar limitada. Y entonces, el un extremo que escoge la soberanía de Dios y menoscaba la libertad del hombre se llama hipercalvinismo. Eso, quizás el nombre no ayuda tanto, porque a veces uno puede decir, yo soy un hombre y yo soy un superhombre. Y esa no es la idea con hipercalvinismo. No es que es el calvinismo y el supercalvinismo. El hipercalvinismo es una es un quebrantamiento, es una forma desfigurada de lo que la palabra de Dios enseña. No es un calvinista más profundo. Es alguien que se fue del concepto bíblico y cayó en algo, tratando de defender a Dios, como que si Dios necesitara ser defendido por la razón. Tratan de defender la soberanía de Dios y entonces dicen, el hombre realmente no es libre. Pero va por el otro lado el arminianismo, tratando también de defender al hombre utilizando su razonamiento. Y dice, no, es que el hombre es libre, por lo tanto, y aparecen todos los temas que ustedes han escuchado y que yo he escuchado, muy comunes en nuestros días. Es que no, el hombre escoge. Por lo tanto, si Dios escogió, tiene que ser en base a la libertad del hombre. Así que si Dios escogió, debe haber escogido porque el hombre primero escogió. Y entonces el hombre escogió y como Dios vio que el hombre iba a escoger, Dios lo escogió al hombre. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Defender al hombre diciendo el hombre es libre. El problema en cualquiera de estas dos posiciones es que caen en el problema racionalista de tratar de escoger un lado para decir esto es lo bíblico y esto no es lo bíblico. El concepto bíblico es las dos cosas son verdad. Y a veces no entendemos la conexión entre las dos cosas, pero tenemos que seguir abrazando las dos cosas.
Dios es soberano y lo que hemos dicho está así de claro como lo hemos leído. Todo está en su decreto, nada lo frustra. La salvación del hombre es parte de su decreto. Y Él es el soberano y Él hace lo que Él quiere y nadie detiene su mano. Pero por otro lado, tú ves a un hombre que se le invita a venir, a creer, a recibir, porque hay una invitación hacia un hombre que tiene el uso de una voluntad. Cuando uno comienza a estudiar la salvación, se da cuenta que esa voluntad está muerta, está caída, pero el hombre sigue siendo libre en el sentido, aún dentro de su pecado, es libre. Así que no estamos menoscabando la libertad del hombre cuando decimos que Dios es soberano. Pero lo que sí tenemos que decir necesariamente es que no se dice Dios es soberano y el hombre es libre y los dos están al mismo nivel. No, Dios es soberano y en su soberanía Dios ha querido que el hombre sea libre. Esta es la forma de mirarlo, no así como que si se estuvieran peleando tratando de ver qué es más verdad que lo otro. Todo parte de la soberanía de Dios. El hombre es libre por una sencilla razón, porque Dios así lo quiso. Él es el soberano. Así que no se trata de escoger entre un lado o el otro. Se trata de escoger las dos cosas. Y se trata de pronunciar las dos cosas, reconociendo que las dos cosas son bíblicas. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el calvinismo y el arminianismo sean bíblicos. El arminianismo es un error doctrinal. Lo que estoy diciendo es la libertad del hombre y la soberanía de Dios están de la mano y no tienes que escoger una o la otra, tienes que escoger las dos. ¿Y sabes cómo se llama eso en la historia? Calvinismo. El calvinismo no es la exaltación de la soberanía. Eso es el títere que la gente plantea. El calvinismo es el equilibrio bíblico entre estas dos verdades que tienen que abrazarse, besarse y sostenerlas porque son verdad las dos. El extremo hacia la soberanía se llama hipercalvinismo, que es un calvinismo desfigurado y no bíblico. Y el otro extremo, tratando de defender la libertad del hombre, se llama arminianismo y es también un concepto desfigurado de la verdad de la libertad del hombre. El hombre es libre, pero el hombre es esclavo al mismo tiempo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí nuestra clase. Al regresar de nuestro almuerzo, vamos a concluir la unidad 2 y empezar nuestra unidad 3 y concluir con la 4.